amigos, estamos ya en la tertulia de Claramente Claro, se incorporan también nuevos amigos, pero bueno, sin más demora, presentamos Paco Sierra, muy buenas tardes. Muy buenas. Arturo Roiz. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido por estos lugares. Bien, recibido. También nos acompaña Sergio Silva, que antes hemos estado charlando con él pues, de algunas cosillas interesantes. Héctor Lavín, muy buenas, que hoy he estado con usted visitándole en su ayuntamiento. Usted no para. Pues lo que puedo. No para, pero es que no tenía tiempo ni de tomar un café. Pues bueno, me alegro que alguien también dé fe de ello, ¿no? Porque por aquellos lares hay oposición que dice que lo que estamos todo el día haciendo poco menos que nada. Pues menos mal que usted hace poco menos que nada, porque no me ha podido ni casi ni atender, ¿no? Bueno, hemos tenido un día ocupado, como casi todos, también, sinceramente, como casi todos, ¿eh? Muy bien, pues enhorabuena además por el trabajo que está usted desempeñando en su área. La gente de Camargo, que nosotros visitamos los lugares, pues nos han hablado muy bien. Pues se agradece, se agradece. Bien, cuando haya que criticarle lo voy a hacer, ¿eh? Sin duda, eso es lo bueno de esto, ¿no? Es decir, para lo bueno y para lo malo. Miguel Remón, como siempre tan elegante, puesto en su sitio. Faltaría más. Y ya veo que os he hecho esperar, pero habéis estado tomando una sidruca Somarroza. ¿Qué tal está? Rica. Fresquita, sí, rica. muy buena, Tres variedades, la normal, la que es un poco dulce y la que tiene limón, además limón de Novales. Entra fría, entra riquísima, ya digo, 3 variedades, sidruca Somarroza. Bueno, empezamos en materia. Estos últimos días pues ha habido polémica en Cantabria. El famoso calendario escolar, querido amigo Paco, ¿cómo lo ves? Bueno, la Consejería de Educación, este es el segundo curso escolar que intenta hacer un calendario que desde la Consejería dicen o llaman innovador, en el sentido de plantear de manera, no voy a decir rígida, pero de una manera permanente, 2 meses, una semana de vacaciones, 2 meses, una semana de vacaciones. Con tan buena o con tan mala suerte, que este año, es decir, este curso, 2017-2018, la Semana Santa va a ser en marzo. Y con este recuento de 2 meses, una semana, la semana que le tocaría la semana de Pascua, que es la semana después de la Semana Santa, ya no corresponde, no toca hacer semana de vacaciones, sino que será la última semana de abril, principios de mayo, más bien el puente de mayo. Y eso pues está en los medios de comunicación, asociaciones de padres, partidos políticos de la oposición, pues hay una cierta incomodidad en torno al calendario. Parece ser que la Consejería va a intentar dialogar con el resto de agentes de la comunidad educativa para intentar convencerles, tanto con la Federación de Padres, alguna parte de los sindicatos de la educación, sobre todo privada concertada, partidos de la oposición que le piden explicaciones, y la polémica está servida, Gustavo. Pues espero que se solucione todo cuanto antes por el bien, lo primero, de los propios chicos, ¿no? Claro, que es en teoría en quien se pensó, es decir, este calendario 2 meses, una semana, la Consejería lo anuncia como una manera de que los chicos, los estudiantes, que es efectivamente, como dices tú, en quien hay que pensar realmente, pues tengan una serie de descansos, que no acumulen demasiados meses, que su rendimiento escolar bajara, etcétera, etcétera, pero que eso, por otro lado, pues como todo mantel que pones en la mesa, cuando tiras del mantel para un sitio, pues falta por el otro lado de la mesa. Tú que eres un hombre que lo analiza todo, bueno, lo reflexionas y sacas tus propias conclusiones, ¿cómo lo ves? Pues quizás, para llegar a la misma conclusión, quizás había que haber hecho un pequeño rondo de diálogo con todos estos agentes que se quejan ahora. Quizás había que haberlo hablado un poquitín más para sopesar pros y contras, porque a lo mejor no hay más remedio que hacer esto, porque efectivamente la Semana Santa, que se rige por las lunas y no se rige por los calendarios escolares ni administrativos, pues en 2018 la Semana Santa es 28 y 29 de marzo y deja mucho tiempo libre hasta finales de junio, que es el final de curso, y había que poner en medio una semana de vacaciones que no podía ser la semana de Pascua, porque hubiera sido la primera semana de abril y hubiera entrado en contradicción la Consejería de Educación a la hora de dar esos 2 meses, una semana, porque hubiera sido 3 meses y una semana. Quizás había que haberlo planteado de otra manera, quizás más diálogo o más pedagogía, más que diálogo, incluso pedagogía, es decir, explicar en mayor medida qué es lo que pretendes con esta medida. Yo creo que como hay gente que no lo entiende, pues se entiende que una semana tradicional en Cantabria solo, porque los 4 días de la Semana Santa siempre tiene la semana de Pascua posterior, cosa que en otras comunidades autónomas vecinas eso nunca pasaba, y ahora vamos a pasar al revés, de tener 11 días de vacaciones vamos a pasar a tener 4, y otras comunidades autónomas que tenían 7 van a seguir teniendo 7. Esa pedagogía de explicar el porqué de las cosas, o la comunicación, si quieres llamarlo así, pues quizás ha faltado. En cualquier caso, los 2 meses
y una semana. Es cierto que los días lectivos de clase son 175, cuestiones a que digamos que entra dentro de la legalidad y de la normalidad, va a ser lo mismo, con lo cual las familias van a tener a sus chicos 175 días en un curso escolar, plantees el calendario de una manera o de la otra. Pero hay gente que aún así pues, no se conforma y eso va a ocasionar pues, una disputa política. Señor Roiz, ¿cómo lo ve usted? Pues bueno, la explicación de aquí Paco ha sido exhaustiva y interesante, ¿no? Yo veo que realmente en España no ha habido ninguna experiencia sobre este calendario, es algo pionero, ¿no? Algo que se ha hecho por primera vez en esta provincia, en esta comunidad. No existe otras experiencias, salvo en el extranjero sí. Francia suele aplicar, no precisamente esta semana así de... suele tener una semana que es la semana de la nieve, que la hacen alternativa, pero semana bueno, blanca, también con unos periodos parecidos a los que bien ha descrito aquí Paco, de 2 meses y una semana, ¿no? Yo creo que ha sido un paso adelante que ha dado la consejería, no sé hasta qué punto valorado, supongo que haya hecho sus estudios, no ha sido muy transparente en las explicaciones que ha hecho, que ha dado. La prueba está en que hay problemas en toda la comunidad educativa. Se ha creado un problema porque verdaderamente tampoco había apetencias ni por el profesorado ni por la comunidad educativa en general, ni AFAS. Es decir, se ha creado un problema donde no existía. Y ahí existe, ese problema está ahí, que tendrán que resolverle. Un problema que yo creo que crea intranquilidad en los padres, porque efectivamente yo he leído que ahora tenemos 5 evaluaciones, ¿no? Y se va a pasar a 4. A 4. Yo vengo del mundo de la enseñanza, pero ahora yo estoy jubilado y ya no estoy en el mundo de la enseñanza. He estado en él 38 años. Casi nada. Casi nada. Que he vivido, pero claro, he vivido el mundo de las 3 evaluaciones. Ya. Pero lo que yo quería llegar es que esa intranquilidad a los padres que tienen su vida diaria, su vida de trabajo, su vida laboral, de repente les creas una intranquilidad que yo creo que es el problema que se ha creado, aparte del mundo educativo, que por lo que me cuentan antiguos compañeros, el pasar de las 3 evaluaciones a las 5 ha creado también problemas. Creas a esos padres una intranquilidad porque el año que viene parece ser que las evaluaciones van a ser 4. 4, seguramente. Con lo cual vamos a cambiar de 5 a 4. El mundo de la enseñanza, por acabar, y dar tiempo a todo el mundo, cuanto menos se le toque, mejor. Y cuando se le toque bien contrastado, es decir, experimentos aquí los justos, ¿no? Bien contrastado. Y tienen que ser unas leyes que tienen que tener un refrendo de todo el mundo educativo, de los partidos, tienen que tener un refrendo, ¿no? Y aquí creo que se ha hecho por un gobierno que está en minoría, que es el PRC y el PSOE. Es decir, no tienen suficiente apoyos políticos para haber dado ese paso. Pero ahí está, yo creo que va a ser un curso entretenido desde el punto de vista polémico y al mismo tiempo de zozobra quizás para la comunidad educativa, incluyendo padres, profesores y alumnos, ¿no? Que tienen un futuro, como antes decía, incierto. No saben si va a ser 4 evaluaciones, 5, vamos a cambiarlas, vamos a tal. Esta vez no coge, por lo que muy bien ha explicado Paco Sierra, no coge las vacaciones, las de Semana Santa, pero el año que viene ya anuncian que sí las va a coger porque coincide lo de los 2 meses, es decir, que las planificaciones de familiares de esa conciliación de vida laboral y familiar pues van a ser también complicadas, ¿no? Sergio Silva, deciros que después que agotemos ya los turnos de intervención, pues ya podemos entrar en el debate o tertulia. Pues bien, me alegro, tanto lo que ha dicho Arturo como lo que ha dicho Rafa, de que haya salido, Paco, perdona, de que haya salido la palabra incertidumbre y también la de estabilidad. Si algo está patente es que en educación hace falta estabilidad. Tú has hablado de 30 y tantos años con un modelo de trimestres en el calendario escolar. Yo no sé si tanto o si la permanencia es buena. Lo que sí sé es que la estabilidad en educación es fundamental y que las cosas no se ven de un curso para otro,
hace falta un tiempo para valorar la implementación de las medidas. El Consejo Escolar de Cantabria ha dicho, en un informe de abril o mayo, que no se puede valorar cómo se ha implementado el calendario de este curso porque no hay tiempo. Es el primer considerando del informe, lo primero que dice. En ese contexto, con las incertidumbres de una Semana Santa o de una Semana de Pascua que varía, porque es variable, y eso no es que lo sepamos ahora, se ha sabido siempre. El curso que viene, ya el 18-19, será otra. Ahondar en la modificación sustancial de un calendario escolar, cuando sabemos que los tiempos escolares es quizás el factor educativo que más influye en la conciliación, y me refiero al horario y al calendario. Esas dos cosas es lo que más influye en las familias. Ahondar en eso, sin contar con el consenso generalizado, no digo unanimidad, que eso es imposible o muy difícil, digo consenso generalizado, a mí me parece cuando menos arriesgado. Resultado, incertidumbre, desencuentros, y vemos las declaraciones de las asociaciones de padres, no sospechosas de contradicciones ideológicas, por así decirlo, legítimas, por otro lado. Sorpresa, porque el año pasado se dijo, y lo dijo el consejero en medios de prensa nacional, que no había dado tiempo a acordar el calendario escolar. Este curso, en el Acuerdo por la Educación de Cantabria, del Consejo Escolar, un documento que ha tardado un año en elaborarse. 100 y pico medidas. 100 y pico medidas. En la página 14, apartado 4.2b, me lo traigo aprendido, se dice que el calendario escolar debe ser acordado con la comunidad educativa. Eso se suscribe por unanimidad del Consejo Escolar de Cantabria. ¿Y qué nos encontramos? Con que en junio la mesa sectorial toma la decisión porque le compete, eso es una obviedad, le compete sobre el calendario escolar. Entonces, estamos dejando en papel mojado un acuerdo por la educación, del que por otra parte tengo que decir que el Partido Popular es el primero, o el segundo, o al mismo nivel que los demás, que considera que es necesario un pacto por la educación a nivel nacional, por supuesto, pero también en las comunidades autónomas. Se está dejando en papel mojado algo tan importante, quizás lo más influyente en la vida de las familias, desde el minuto uno. Y se dice, otra cosa que para mí no deja de ser una obviedad, es que no se puede hacer recaer en la administración educativa la solución de la conciliación familiar o laboral. Eso lo sabemos todos. No va a resolver la Consejería de Educación los problemas de conciliación laboral y familiar de todas las familias de Cantabria. Pero desde luego que o se está en el problema o se está en la solución. Y yo creo que se tiene que estar en la solución. El nuevo modelo de calendario, sin entrar a valorar las mejoras o pretendidas mejoras pedagógicas que tiene, muy cuestionadas por el propio Consejo Escolar, por las condiciones en las que se implanta. Lo que sabemos a ciencia cierta, y es constatar un hecho, es que genera más dificultades de organización a las familias y, tengo que decir, a muchos centros. Y eso, pues, es fruto de el fondo y de la forma en la que se han tomado decisiones. Señor Lavín. ¿Qué me toca a mí defenderlo? Bueno, toca que nos des tu opinión. Ya han ido pegándole bastante. Bueno, yo la primera opinión que voy a dar es como padre. La primera opinión, que yo creo que es la que se nos está escapando aquí. Estamos teorizando sobre la ósmosis de la praxis y la verdad es que creo importante reflejar la primera opinión como padre, ¿no? Es decir, como padre sí que es cierto que lo que te encuentras por encima de todos estos criterios que se supone que se están llevando a la práctica como mejora y como implementar una serie de medidas para el mejor rendimiento de nuestros hijos, sí que es cierto que te encuentras con, vamos a poner esa palabra porque es que es así, porque es la palabra, con determinados problemas, ¿no? Porque efectivamente tú tienes montada tu vida laboral o tu infraestructura familiar, incluso las actividades extraescolares, en base a, y de repente eso pues parece como que no cuadra, y eso es lo que yo trato de explicar ahora después del encaje familiar. Yo eso es lo que le estoy viendo y lo que le veo no cuadra, es decir, coincido con Paco en que lo que había que haber habido es muchísima más reunión, muchísima más dialéctica, trabajo mucho más, pues posiblemente Paco, trabajo para poder entre todos los agentes implicados en esto tan importante como es la educación de nuestros hijos, ¿no? Eso, claro, tú ahora dices,
va a quedar fenomenal, es nuestro futuro, son tal. Pues bueno, pues la realidad es que ahora el problema es este. Entonces, el camino tiene que ser consensuado por todos para que, como bien decía, ese futuro y esa realidad sea cierta. Yo, pues, posiblemente como cualquiera y como todos, también puedo decir pues esa cierta incertidumbre, esa cierta, entrecomillado y sin él, si queréis, pues desinformación, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y ahora? ¿No? ¿Y ahora? Y luego también romper otro criterio o otra circunstancia, es decir, que también yo creo que se ha quedado en el tintero. Es decir, vamos a tener primarias, educaciones secundarias, unos van a ir a un lado, otros van a ir a otro. Me refiero a los padres que nos están escuchando, ¿no? Es decir, esto lo que te va a hacer es seguir sumando. Es un problema. Seguir sumando esas problemáticas, ¿no? Es decir, porque unos van a estar con una cierta historia, otros con otra, y al final, pues... Yo lo que sí he echado en falta, y con independencia del partido que representes y demás, es eso, ¿no? Es decir, más consenso, más haberse reunido, más didáctica, mira, es por esto, por esto, por esto, por esto. Y luego quizás igual suena mal, ¿no? Pero yo que siempre he sido, y creo serlo, un firme defensor de la excelencia y del trabajo, yo creo que tanto los que estamos aquí como los que nos han precedido, pues no nos hemos criado porque hemos tenido onces, loxes, ponces, consex y tal, que ahí radica el verdadero auténtico problema, cuando de una vez en este país decidamos que hay 3 temas que son intocables, y que venga quien venga, esté quien esté y quiera hacer lo que quiera hacer, eso es intocable, pues seguiremos teniendo un problema. Yo creo que no nos ha ido tan mal, ¿no? Me refiero con esto, la carga que tienen los chiquillos de horas, el pesar, el viaje, que se entiendan las palabras que voy a decir ahora, pero que lamentablemente eso también es un entrenamiento para la vida diaria. Porque la educación desde el colegio no deja de ser el entrenamiento y el rodar esfuerzo, hacia sacrificio, una vida diaria, ¿no? Que lamentablemente yo no conozco a nadie que se lo regalen. Con esto no quiero decir que palo y tal, ni muchísimo menos. No, pero bueno, pero nos entendemos todos, ¿no? Son virtudes. Yo creo que nos entendemos todos, ¿no? Son valores buenos. Claro, son valores que hay que tal. Yo personalmente, bueno, lo que digo es eso. Por supuesto, la controversia está servida, y cuando, efectivamente, como decía aquí este compañero, que hombre, yo creo que las asociaciones de padres no son susceptibles de estar, ¿no? AMPAs, etcétera, etcétera, pues, o por lo menos la gran mayoría, de estar manipuladas. O sea, lo dicen desde el criterio que yo creo que está diciendo como padre, ¿no? Sería bueno sentarse y acordar bastantes más cosas antes de echarlo para adelante, y recordando que como implantación con un año no es medible. Eso está claro. Miguel Ramón. Pues he ido escuchándoos a todos, he ido tomando varias notas, y si me permites voy a hacer mención a estas. Está usted permitido. Muchas gracias, Gustavo. A ver, desde el Partido Popular ya sabéis que el criterio, lo que ha dicho la presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, es que se va a plantar cara a la decisión que se ha adoptado por el equipo de gobierno, de nuestro gobierno de Cantabria, PSOE-PRC. Bueno, a mí me parece perfecto que se plante cara. ¿Por qué? Pues porque no se han seguido, o entiendo que no se han seguido criterios educativos, solamente entendemos que se ha seguido el criterio político del PSOE y del PRC, y, según parece, de los sindicatos. Efectivamente, como se está poniendo aquí de manifiesto, las asociaciones de padres no han podido participar. Bueno, hay una mesa sectorial, parece ser que las asociaciones de padres quedan fuera de esa mesa sectorial, pero lo cierto es que al final es un cambio importante. Ya sería el segundo año en que hay una serie de modificaciones educativas importantes, y creemos que las asociaciones de padres tienen mucho que decir por todo lo que lógicamente les va a afectar a los padres, que nos va a afectar, a mí el primero también. Tengo un ejemplo. El año pasado recuerdo a un guarda de seguridad en el juzgado. Yo soy abogado, voy al juzgado y un guarda de seguridad me comenta: vaya faena esto. Digo, pues ¿qué pasa? Pues que mira, me parece fatal lo que nos ha hecho el gobierno de Cantabria, que yo ya me he tomado todas las vacaciones, he gastado las vacaciones, y resulta que en noviembre me encuentro con que voy a tener ahora una semana a los niños de vacaciones. Yo no me puedo ocupar de los niños, mi mujer tampoco, hemos gastado las vacaciones. ¿Qué hacemos esa semana de vacaciones con los niños? ¿Por qué? Pues porque las cosas se hicieron mal. Ahora es cierto que ya había una previsión de que hubiera una repetición o algo parecido, pero lo cierto es que, insisto en que no hay unos criterios educativos. Parece que es una cuestión política apoyada por los sindicatos, no se cuenta con las asociaciones de padres. Bueno, reitero el ejemplo ese. Yo tengo casi 47 años. Yo, que recuerde, siempre las vacaciones eran las de Navidades y las de Semana Santa. Y en Semana Santa estabas 10 días de vacaciones. Bueno,
pues ya está. ¿Por qué vamos a cambiar algo que está funcionando? ¿No? Yo creo que en eso hemos coincidido todos. Algo que está más o menos, no digo que sea perfecto, esto es como la democracia, no es perfecta, pero ¿para qué vamos a empeñarnos en cambiar algo que parece que está funcionando? Y si lo vamos a cambiar, que sea a base de consenso y de estar todos de acuerdo. Evidentemente, no sé si lo ha dicho Arturo, es imposible la unanimidad, pero cuanto mayor sea el consenso, y eso solo se consigue con diálogo, y desde luego el PSOE y el PRC a nivel regional no tienen diálogo, por lo menos en este caso, en el tema educativo. Con lo cual, la conclusión a la que llego es que, de la opinión que habéis, vamos, todos los que me habéis precedido en el uso de la palabra, todos coincidimos en que los agentes sociales, no todos los agentes sociales han participado, deberían de haber participado y no hemos participado a nivel de padres, y que por lo tanto ha faltado consenso, y esto es un error. Yo mira, ha dicho Héctor, permitidme que, porque es cierto y es así. Yo también soy padre, tengo dos hijos de 8 y 2 años, uno de infantil y otro de primaria. En mi colegio, o en el colegio al que van mis hijos, un colegio público, este año y el anterior también, se sometió a votación de los padres el pasar de jornada partida a continua. Muchos padres lo van a entender, y se nos llamó a votar a los padres y se exigió una mayoría, yo creo que hasta del 70%, no recuerdo exactamente. Cualificada para modificar el horario del centro, que al fin y al cabo son tiempos escolares, igual que el calendario. ¿Alguien puede ver razonable que para modificar el horario del colegio de 150, 200, 300 alumnos se pregunte a los padres hasta el punto de que su decisión es determinante, y para cambiar el calendario escolar que afecta a más de 93.000 alumnos, en la toma de decisión no participen esos padres o esas familias? Sí. Aunque no sea vinculante y solo de manera consultiva. No sé de qué manera. Te daría unas cifras que de esos 90.000 familias, pues verías a lo mejor 60-30, y ya eso te da una idea de cómo es de respaldada esa medida, pero así como se ha hecho, pues igual ha faltado un poco de diálogo. Eso es, no es razonable. Es un poco la forma, que tú lo apuntabas al principio, y luego el fondo. Yo no me quiero ir a debate, digamos, de cuestiones pedagógicas técnicas, pero cuando uno cambia algo en general es para mejorar. Y si cambias y te juegas mucho en ese cambio, o muchas personas se juegan mucho, es porque lo tienes muy claro. Y yo no acabo de ver que objetivamente el cambio del modelo trimestral al bimestral sea netamente mejor. Tiene muchos condicionantes, muchos condicionantes. Sí, pero tampoco os quiero romper una lanza a favor de la consejería, pero por ejemplo, este curso que tiene 5 evaluaciones, yo sé que se ha hecho un testeo a los centros, se ha preguntado a los departamentos, a los centros, a los claustros, ¿cómo veis lo de los 5 evaluaciones? ¿Cómo os ha funcionado, ¿no? Y yo sé que la mayoría de los docentes, por lo menos en el centro en el que yo estoy, han dicho que, hombre, que mejor 4 o las 3 que tú decías, o 4, pero no 5. Y la consejería ha puesto en la negociación de este año del calendario escolar las 4 evaluaciones. ¿Por qué? Porque las 5 evaluaciones ha demostrado que pedagógicamente sometes a un estrés, es como si a ti te dan descargas eléctricas y en vez de darte 4 te dan 5, pues tu cuerpo acaba más exhausto. Entonces, si tú haces un calendario para no estresar, pero metes 5 evaluaciones, que metes 5 descargas a los chavales, pues no los cansas en vía, digamos, periodos largos de clase, pero sí en vía estrés de exámenes, de recuperaciones, porque esa es otra, que después del examen, la semana siguiente hay un examen de recuperación de la evaluación que te quedó, con lo cual te plantas casi los 9 meses del curso escolar haciendo o examen o recuperación. Y los que no recuperan hacen otras cosas, pero no aprenden, porque hacen refuerzos mientras sus compañeros hacen la recuperación, los que dejaron la evaluación, con lo cual te plantas con que en junio has avanzado, de 10 unidades has avanzado 5, entonces has dejado muchas cosas en el camino. Los docentes han dicho, yo creo que con buen criterio, que quizás 4 mejor que 5. La consejería ahí ha tenido reflejos, pero como comentaba antes Sergio, pues no ha tenido reflejos en estas otras cosas, que si lo trimestral es mejor que lo bimestral o viceversa, es decir, en esos reflejos de ver, ¿no?, el alcance de eso, o la estabilidad que decía Arturo antes. Sí, yo lo que veo, vamos, o sea, efectivamente, que lo que tú antes decías, 2 meses, bueno, las 5 evaluaciones vienen muy bien cuadras, ¿no?, porque tú has acabado los 2 meses, estoy hablando de sobre el papel. Sobre el papel, claro. Entonces, acabas los 2 meses, acabas ese periodo lectivo. Fenomenal. Evalúas y, digamos, que reinicias después de ese tiempo de vacaciones con intentando recuperar a los alumnos que verdaderamente no han llegado a los objetivos que se habían plasmado, y bueno, pues está bien. Digamos, lo de 5 evaluaciones,
con 5 periodos está bien sobre el papel. Sobre el papel. Pero... Sobre el papel, o sea, y explicado así. Digo sobre el papel porque yo no he pasado de las 3 evaluaciones. No quiero decir que estoy en la línea que tú decías. Fue algo que se hizo, funcionaba, pero efectivamente se puede mejorar, como todo en la vida, y bienvenido que sean... Pero es un campo educativo muy peligroso el hacer las experiencias. Pero claro, yo me quedo, a lo mejor no es el objetivo del debate, y después lo hablaré con Paco cuando esto termine, me quedo con la duda de cómo vamos a meter esas 4 evaluaciones en esos 5 periodos, porque en el momento que el alumno, igual que nos pasa a los adultos, desenganchas de ese periodo lectivo, es muy difícil. Yo me acuerdo que los peores, y Paco que está en activo ahora, los peores momentos eran el inicio del arranque del curso, es decir, el chico desconecta, igual que... Hasta octubre no coge la batería, igual que desconecta el profesor, que es muy bueno, la desconexión, pero claro, después hay que encauzarle, eso te lleva una serie de tiempo, depende de cada chico, depende de cada grupo... Es complicado, la enseñanza es complicado y sí quería una cosa que habéis apuntado por ahí, que me parece muy bueno y lo has apuntado tú también, lo del esfuerzo. La enseñanza yo siempre decía que era muy dura, no para el profesor, que lo es, por supuesto, para el alumno. Todos hemos pasado por nuestro periodo educativo y es verdaderamente duro, porque es que a un chico hay que encauzarle en el estudio, en que el futuro pues no le ve, es duro la tarea de estar trabajando, en fin, es duro la enseñanza y hay que enseñar esos no solamente conocimientos, sino ciertos valores que son muy importantes, desde el esfuerzo a toda una serie de ellos, que acompañados con los valores que el chico o la chica aprende en casa, le vas a hacer lo que vulgarmente se decía un hombre o una mujer de futuro, ¿no? Claro. Yo por eso lo quería matizar, no simplemente el hecho de los periodos vacacionales y todo esto, sino que quizás lo que yo veo es que estamos vaciados, o hemos vaciado, ¿no?, de contenido. Me refiero, si técnicamente y tácticamente lo tenemos estratégicamente montado perfecto, pero eso tiene que ir, es como la ley, aquí hay un abogado, la ley lo que hay que ir es a la esencia de la ley, no quedarte en la letra. Pues la educación es la misma, hay que ir a la esencia de la educación. Sí. Tácticamente y demás yo lo puedo tener todo estructurado, pero hombre, si no soy capaz de transmitir esos valores o de ciertos valores a estos chiquillos, pues no le podré mañana exigir que tiene que estar 9 horas de trabajo o que comprenda que si no ha terminado su propio interés y su propio tesón, diga, mira, yo voy a seguir y cuando lo termino es cuando he terminado mi tarea. Si estamos haciendo eso, pues... A eso es lo que yo quería introducir en el debate, ¿no? Es decir, no la vacuidad de solamente la técnica, sino que, vamos a ver, que es que tiene que ir acompañado de ese alma, porque es lo que tenemos que empezar a cultivar, el alma de esos críos. Yo quiero traer otro dato a colación, yo creo que también es significativo. Antes hablaba de los modelos europeos, de calendario y demás. Yo no me voy al extranjero, me quedo aquí en España. Si veis los calendarios escolares del resto de comunidades autónomas, no creo que me equivoque, no hay ninguno como este. No. Eso a mí ya me da que pensar. Luego uno ve que otras comunidades autónomas lo han estudiado, este modelo. Esto no es una innovación entre comillas, porque si innovar llamamos a cambiar las fechas en un calendario, pues poco valor damos a la innovación. Pero no es algo que se haya inventado ahora. El propio consejero hablaba de que se había hablado o lo habían discutido en la etapa anterior del 8-11, ¿no? Entonces, otras comunidades autónomas lo han valorado, lo han estudiado y no lo han implementado. Otro factor a tener en cuenta. Y luego hay otros modelos que no son estrictamente el trimestral. Yo he visto el modelo del País Vasco, un modelo en el cual los centros tienen una autonomía para proponer calendarios sobre unas cotas que marca la administración autónoma o autonómica, y que probablemente dará lugar a mucha heterogeneidad, ¿no? Dependiendo del tipo de centro, del tipo de alumnado. Con lo cual, el poner por norma un calendario escolar sustancialmente distinto al que había durante tantos años, y vuelvo a decir lo que dije antes, pero es que para mí es totalmente significativo, sin contar con esa seguridad. Es que es complicado. Es muy complicado. Muy complicado. Es que cuando la gente no toma esa decisión en otros sitios, por algo es. Y aquí nos echamos para adelante, es un valor el arrojo en sí mismo, yo lo reconozco, sí, pero es que los experimentos con gaseosa,
que son 93.500 estudiantes los que los van a sufrir. Entonces le tendremos que preguntar al señor Revilla, al señor consejero de Educación, qué les ha llevado a tomar Eso es lo esta que yo medida, quiero ver. cuando ven que la mayoría de la población está absolutamente en contra. Porque aquí estamos varias personas y todos hemos coincidido en lo mismo. Que las cosas están mal hechas. Aprovecho a decir que aquí estaban invitadas diversas personas para poder haber defendido, bueno, su postura, quizás diferente a la vuestra, pero estaban invitados. No han podido venir pues por motivos de agenda, o por motivos de trabajo, por motivos... Bueno, me han dicho, no podemos ir. Pero cuando alguien nos esté viendo, diga, pues es que yo he hecho en falta de que alguien pueda estar defendiendo la otra postura. Aquí se invita a todo el mundo a que venga y a exponer sus ideas como no puede ser de otra manera. Repito, aquí se invita a todo el mundo. No están porque no han podido venir. Oye, ¿tanto cuesta ponerse de acuerdo en las formaciones políticas en lo que es la educación? Porque hablamos del gran pacto, pero pasa el tiempo y el gran pacto no llega. Es un tema, bueno, en esto a lo mejor estamos de acuerdo, pero es un tema muy complejo. Ahora mismo, hasta donde yo sé, en el Congreso hay una comisión por un acuerdo de la educación a nivel estatal. En épocas pretéritas hubo un momento con Gabilondo de ministro donde estuvo, era buen ministro estuvo a punto de cuajar un pacto que hubiera sido deseable, yo creo, y es un valor en sí mismo, la estabilidad, lo decíamos antes. Ahora, aquí en Cantabria hay una iniciativa patrocinada por la Consejería, el acuerdo por la educación al que ha llegado el Consejo Escolar, 12 meses de trabajo, al que yo me refería antes. Claro, si le metemos un misil a la línea de flotación con temas como este, que es sustancial, pues dices tú, ¿es difícil? Pues si no se ha llegado en años es difícil, pero la voluntad tiene que ser real, o sea, no se puede predicar... Cuando la letra va por un lado y la música va por otro, que diría un maestro compositor, pues tú lo tienes escrito muy bonito la partitura, pero tocas las teclas del piano y suenan notas distintas y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Si el acuerdo dice que va a haber consenso para hacer el calendario y el calendario se hace un poquitín haciendo una ronda de contactos, pero no una segunda y una tercera vuelta, dejas a gente fuera, el consenso ya no es tanto y vienen los problemas. Pero no por consenso, Paco. Es decir, la pregunta que nos hacía Gustavo, pues tan difícil es llegar los partidos políticos a un acuerdo, pues lamentablemente sí, y nos lo llevamos demostrando todos los últimos 30 años. Pero es tan importante el acuerdo como la implementación del acuerdo. Pero ¿por qué? Porque lo que estábamos hablando, efectivamente, y ahora hablo a nivel nacional, o sea, cuando entendamos de una vez por todas que no es una herramienta para consecución de objetivos, pues igual podríamos llegar a un acuerdo. Pero lo que es más que evidente que igual que los otros dos grandes temas de pacto que tendría que estar fijado e inamovible, solo se ven como herramientas. Y el que llega dice, esta es la mía, Pepe. Y ahí radica todo. Pues el acuerdo, no por ser agorero, mientras no cambiemos ese clic en la cabeza, no sé cuántas generaciones nos van a hacer falta que nos precedan para que lleguen con otro clic y digan, no vamos a entender. Igual si empezamos a hacer las cosas bien desde aquí, como estábamos hablando, desde abajo, cuando lleguen arriba y tengan esa edad y tengan esa formación y tengan todo ese recorrido vital hecho, pues podríamos llegar a un acuerdo. Pero es que ha sido la gran herramienta en contra de todos los gobiernos nacionales, por donde ideologizar, esa palabra no la voy a decir. Coincidimos entonces todos también en que el sistema educativo debería ser el mismo y único para toda España. Bien, ¿no? Nos vamos a la publicidad. Nos vamos a la publicidad, me dicen que se nos acaba el tiempo, la primera parte, nos vemos ahora.